Gracias, Padre. Qué hermosa, grandiosa alabanza. Tú entregaste tu vida en nuestro lugar. La cura de nuestra transgresión, de nuestra rebelión, de nuestro delito, fue aquella cruz. Allí totalmente fue molido aquella vieja naturaleza, aquel viejo hombre, aquella vieja persona que totalmente desincronizada de ti, totalmente desintonizada de ti, bendito Padre. Rebelde en todo sentido, muerta en todo, Padre. Aquella cruz fue el absoluto fin. Ya no somos esa persona, no tenemos referencia absoluta a ello. Sin embargo, dejó un alma mal entrenada y un cuerpo vendido al pecado. Ya nuestro nuevo hombre, nuestro espíritu, es totalmente nuevo. Y ahora nos relacionamos en base de lo nuevo nada más. Gracias por esa obra que continuamente celebraremos. Y ahora tú nos has dado tu Santo Espíritu para enseñarnos a pensar como nuevo, vivir como nuevo, continuamente conciencia de bondad, de favor, de regalo, continuamente, Padre amado. Bendigo este tiempo, esta noche maravillosa, esta eclesía, Señor. Cada hermano que tú has dado la gracia de podernos reunir. Este tiempo santo, gracias por tu Santo Espíritu. Estamos en tu regazo, Señor. Estamos en tu presencia. En Cristo Jesús, aleluya. Nuestros ojos son abiertos, tenemos la mente de Cristo. Para dos cosas, para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu casa. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Buenas noches, amados míos. Qué bueno estar acá, gozándonos en esta grande bondad. La meditación que Dios ha puesto en mi corazón es el vivir proféticamente. Cada subtítulo de mi mensaje es un resumen de toda la charla. Y el subtítulo sería: La profecía es el mejor seguro de vida. Otra vez, tú y yo tenemos el mejor seguro de vida. Repito, la profecía es el mejor seguro de vida. Entonces tenemos un vivir profético. Pero tenemos un problema. Es que tenemos una mentalidad de pobreza, una mentalidad que está arraigada en el mundo alrededor. Hace poco recibí una llamada. El tono de la voz, la manera en que hablaba, tú podías ver que la persona vive desde afuera. Es hijo de Dios, no tengo la menor duda. Tengo la menor duda que tiene la nueva creación. Sin embargo, vive desde afuera. Tú lo puedes percibir perfectamente, facilito. Una mentalidad arraigada desde afuera. Pero la nueva creación tiene una mentalidad arraigada en el reino. Cristo trajo un reino. Cristo nos dio el reino. Y ese reino es desde adentro. El reino que Cristo nos trajo funciona con diferentes leyes. Y es nuestro deber aprenderlas. Y es el Espíritu Santo que nos enseña a vivir de la nueva naturaleza. Son dos realidades espirituales muy diferentes, con diferente conjunto de leyes. Otra vez repito, en el mundo se vive desde afuera, donde paz es solucionar esto y lo otro. Pero en el reino, la paz es una persona. Ya se nos dio esa paz. Nuestra paz y todo lo del reino comprenda es de dominio. La paz de Dios es de dominio. El amor de Dios es de dominio. La alabanza de Dios, todas las características del reino, tenemos un reino de dominio por encima de todo lo circunstancial. No hay nada del reino que nos tenga dominio. La dicha del reino es de dominio. El gozo del reino es de dominio. La palabra del reino es de dominio. Absolutamente todo, porque esa es la naturaleza de nuestro rey. Nuestro rey es soberano por esencia. De dominio por esencia. En el mundo todo es caos, todo es problema, y tanta dolor y tantos más. Pero en el reino no hay problema. ¿Comprenden? En el reino no hay problemas. Porque el reino es poder sin límite. Dios nunca ha tenido un problema. Dios nunca ha tenido un enemigo.
Dios no ha enfrentado algo y dice, oye, ahora sí me fregué. Ahora sí ya no puedo. A Dios nunca lo podemos coger de sorpresa. Ya tú fuiste traído a esa realidad. ¿Sabemos vivir de esa realidad? No. Recuerdo la primera vez cuando vine hace más de 40 años a esta nación. No sabía ni a dónde era la esquina. No sabía nada. Ni idioma, ni dinero, ni familia. Era bien difícil para mí, hermanos. Entonces comencé a aprender la nueva cultura, el nuevo idioma. Comencé a aprender todo. Desde cero. Eso fue muy difícil. Por lo tanto, necesitamos cambiar totalmente nuestra perspectiva, nuestro pensar, nuestro lenguaje, inclusive nuestras emociones. Pero en el reino todo está terminado. No es cuestión de hacer, es cuestión de saber recibir. Porque se nos dio un reino que totalmente todo, absolutamente todo es por regalo. Y estamos viviendo diferentes frecuencias. Entiéndenme, por favor. Dios está transmitiendo, es como si Dios transmitiera en FM y yo estoy sintonizado en AM. Entonces estamos desincronizados. Dios sigue transmitiendo bondad, abundancia, plenitud, reino, gobierno. Y yo estoy con diferente frecuencia. Entonces, desincronizado totalmente. Entonces me pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está lo otro? Si tú y yo seguimos pensando como lo viejo, pero Dios nos sigue hablando como lo nuevo. Estamos desconectados, desincronizados a la fuente del favor, la fuente de la vida. Yo hablé el mensaje anterior acerca de todos los días tenemos mentalidad de regalo. Todos los días. Y yo me levanto y es un día de regalo, y un día de tu abundancia, un día de tu bondad. Esa expectativa, esa fe hace el espacio para maravillas. Comprendamos esto tan vital. La cruz de Cristo no tan solo nos dio libertad de pecado, sino que dio libertad de mentalidad, una mentalidad negativa. Es libertad de toda ansiedad, de toda desesperación, de toda duda, de toda ira, de todo vicio, de toda forma de esclavitud. Porque en la cruz todo eso murió. Tú tienes que visualizar, Dios no tan solo te perdonó, Él molió el pecado. Y para mí, honestamente, yo no tenía nada que enterrar, porque lo molió todo. Si tú buscas, borra mis rebeliones, busca ese verbo, te quedas asombrado. Es como coger una piedra con otra piedra y triturar todo, y no queda nada. Así es que está pidiendo David. Haz pedazo mi pecado. Y a Dios lo hizo en la cruz. Dios despedazó la esclavitud que tú tenías bajo el imperio del miedo. Pero la salvación es tan grande que no tan solo sacó al esclavo, mató al esclavo. Dios mío, lo sacó de la esclavitud y luego lo mató de la esclavitud. Dios no enmendó al esclavo, Dios no arregló al esclavo, lo atrituyó todo, hermano. No murió todo. Lo hizo añicos. Tanto que no había nada que enterrar. Entonces ahora tú eres una nueva creación. Y Dios no se relaciona contigo en lo viejo. En absolutamente nada. Y eso es difícil. Porque mi alma, que fue lo que dejó el viejo hombre, está entrenada a lo de afuera. Mi alma está entrenada a miedo. Mi alma está entrenada a que cada problema inmediatamente quiere regresar. Lo primero que hay un problema, mi alma enseguida vuelve a Egipto. Otra cosa que tiene mi alma mal entrenada es que es desagradecida. Recibe 10 años de bien y se olvidó en 5 minutos. De hecho, hay salmos que dicen, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué crees que lo dice? Entonces, Israel se olvidaba de todo el bien que había recibido. Entonces, nuestra alma, comprende, es ingrata. Se olvida de todo el bien que ha recibido.
Lo otro que en mi alma mal entrenada es que no reconoce. Que reconoce qué fue lo que dejó el viejo hombre. Ya lo mataron, ya lo enterraron, pero dejó un alma, ese mayordomo, totalmente mal entrenada. Ahora yo soy una nueva creación, hay un nuevo dueño, y ahora tengo que reentrenar a ese mal mayordomo. No desprecies a tu alma, reentrénala. Esa es tu labor que tú tienes que hacer. Nadie lo puede hacer por ti. La mayor labor que tú puedes hacer es, la mayor conquista es reentrenar a tu alma a lo nuevo. Y tu alma quiere vivir desde afuera. Y dice, no, así no se vive. Ahora estamos en un reino que vive desde adentro. El alma quiere resolver esto y lo otro para sentir felicidad. No, en el reino ya recibimos felicidad. El alma quiere sentirse feliz. No, ya somos felices. El alma quiere sentir paz. No, ya tenemos paz sin medida. El alma se quiere preocupar. No, el nueva creación no se preocupa por nada, porque mi Padre tiene cuidado de mí. Es importante, yo tengo que reentrenar a mi alma. Cambiarle hasta el lenguaje. Cambiarle el lente. Y hoy vamos a ver un cambio de lente impresionante. Que el mejor seguro que tú y yo tenemos es la palabra profética. Qué glorioso esta manera. Así que la cruz hizo una liberación profunda, total, absoluta, radical. Dios no me liberó un poquito. Yo pensaba como esclavo, era esclavo, sentía como esclavo. Y Dios no lo arregló, lo mató. Lo trituró. Dios desplegó toda su ira sin límite. Tú tienes que comprender, Dios no retuvo su ira. Absolutamente. Por lo tanto, todo pecado mío ya fue pagado. Y eso nos cuesta trabajo. Comprende, Cristo murió desnudo. 100% desnudo, con todas sus vergüenzas allí. ¿Para qué? Para que tú ni yo suframos vergüenza. Y eso es difícil recibirlo para mi alma. Ya no hay condenación. ¿Por qué tengo que pagar 2 veces? Porque ya fue pagada la condena. Dios mío. Y eso tu alma no lo quiere recibir. Por lo tanto, tú le tienes que traer a la obediencia, sujetándola a la obediencia en Cristo Jesús. Qué grandioso esto. Ocurrió una liberación total. Tanto que nos hicieron nuevos. Nuevos. Dios no hizo nunca un pacto conmigo. Todos los pactos que Dios hizo con el hombre fueron falibles. Dios hizo un pacto con su Hijo. Y después que terminó el pacto y estaba ya bien sellado, recién me cogieron a mí y me metieron allí. El pacto no es conmigo. El pacto es con su Hijo. Dice claramente, el pacto con la simiente. Que ya tú fuiste traído con el pacto con Cristo, por lo tanto es incondicional. ¡Wow! Eso es tremendo. No depende de mí. Dios no te puede amar más. Dios no te puede amar menos. Y eso es un cortocircuito. Entonces, si me porto mal, entonces me voy a coger licencia. Hazlo. Quiere decir que no entiendes. Quiere decir que no tienes el Espíritu de Dios. Si tú entiendes así, la respuesta tuya está en Romanos 6. ¿Acaso pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que ya hemos muerto, ¿cómo viviremos en él? Dios mío, Pablo se adelantó a tu cuestionamiento. Porque fuimos libertados del pecado. Tú fuiste traído a la justicia perfecta. Dios no puede verte más justo. Y eso es un choque. Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo te lo revele, no a tu cabeza. Porque tú quieres seguir viviendo en el alma. Si tu alma tiene dudas hoy día y choca, porque tú eres un cristiano almático. Almático. Y no eres un cristiano con la mente de Cristo. Esto no es con la mente racional. Esto es revelacional. Eso es muy profundo, hermanos míos. Porque esto te lo revela Dios a tu espíritu. Tu espíritu tiene una mente, se llama la mente de Cristo. Tu alma tiene una mente intelectual. Y la mente intelectual no es para entender, es para expresar.
Tu mente intelectual es un siervo, no un amo. Tráelo. Tus emociones no son un amo, son un siervo. Y tu voluntad lo mismo. Eso es muy profundo, hermanos míos. Qué grande es esto. Y ahora todo lo mío tiene que venir bajo el escrutinio de la verdad. Mi mente bajo el escrutinio de la verdad. Mis emociones, mi voluntad, la manera en que hablo, tiene que venir. Dios me decía, no quiero que hables más de esa manera, porque tu viejo hombre ya yo lo maté. Y quiero que uses tu mente para saber expresar lo que ya se te reveló en tu espíritu. Y si David tomó el tiempo para escribir el Salmo 34 de una manera crónica, es decir, 22 consonantes, 22 versículos, y tomó la manera de pensar, ¿por qué yo tengo que ser perezoso? Eso es muy profundo, hermanos santos. Yo recuerdo que le decía, Señor, lo entiendo en mi espíritu, dame una herramienta para ahora expresarlo con mi mente. Y Dios me dijo claritamente, es fácil, tú tienes siempre un pañuelo en tu mano. Oh, ya, claro. Y él mismo me dio ese ejemplo. Entonces, lo que ya tú tienes en el espíritu, ahora tu alma, como siervo, tiene que saberlo expresar. Qué grande esto, hermano. Así que todo en nosotros tiene que ser de acuerdo al reino de libertad. Por lo tanto, si algo me ata a la vergüenza, si algo me ata a la desesperación, si algo me sigue todavía atando a la ansiedad, si algo todavía me sigue atando a las necesidades, a la pobreza, quiere decir que todavía estoy viviendo en la antigua naturaleza, en la antigua alma, en la antigua mentalidad. Vamos al primer versículo. A mí me encanta este versículo y yo le digo, por favor, tómelo y permita que el Espíritu Santo se lo revele. Colosenses 3, 1 al 3. Me fascina, me fascina, me fascina. Si pues haber resucitado con Cristo, lo cual, si eso es en ti, ahora te dice, busca las cosas de arriba. Ya tú fuiste resucitado. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí te manda a buscar las cosas de arriba. Poner la mira, es decir, poner tu mente. Comienza a pensar en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Hay un contraste. Tengo que forzar a mi mente a que piense en las cosas de arriba. Y dice, porque habéis muerto. No estás muriendo a pedacitos. No estás muriendo a esfuerzo. Dios no te manda a luchar. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué grandioso esto, hermanos míos. Hemos muerto y nuestra vida está escondida. Así que no estamos trabajando para ser muertos. Ya Cristo lo hizo. ¿Sabes que estás muerto y luces como muerto? Vuélvete acá a tu lado y dice, tú te ves muerto. Otra vez, ¿tú sabes que tú estás muerto a la ira? Dios no te manda a luchar contra la ira. ¡Oh! Eso es muy profundo. Tú sabes que estás muerto a la inmoralidad. Muerto a los vicios. Tú estás muerto a los vicios. Muerto a las pasiones. Muerto a los malos deseos. Tú tienes que creer que estás muerto. Y el Espíritu Santo va a liberar la esencia. No es sugestionarte, es una realidad. El Espíritu Santo va a liberar esa realidad profunda. Así es, ya estamos muertos a toda forma de pecado. Pero si estamos aprendiendo a cómo estar vivos, eso sí estamos haciendo. A cómo pensar como vivos. Estamos aprendiendo a vivir como libres. Pregúntate, ¿cómo se comporta una persona libre? ¿Cómo piensa una nueva creación? ¿Cómo habla alguien que está en Cristo? ¿Cómo vivo con mentalidad de regalos? ¿Cómo vivo con una mentalidad que yo no pienso que debo recibir regalos porque no lo merezco? Sin embargo, es una realidad, regalos todos los días. Su amor es inagotable, sus bondades son insondables. Hemos sido traídos a un reino sin límite.
Así que estamos aprendiendo a vivir en libertades. Eso es grandísimo, hermanos míos. Maravilloso. Así que cuando Jesús vino, Él trajo un cambio de lente. Un cambio de ver la vida. Una perspectiva muy diferente. Un cambio totalmente basado de lo temporal a lo eterno. Eso es un verdadero cambio. Que yo baso todo en lo temporal. Ahora basar todo en lo eterno. Mi alma es feliz, comprendamos, en lo temporal. ¿Qué quiere mi alma? En lo temporal. Estaban alabando al hijo de Donald Trump. Un muchacho de 7 pies. Atractivo. Le han enseñado a no cambiar su rostro cuando están criticando al papá. Le han instruido. De como es un muchacho apuesto, alto, hijo de millonario, en fin. Toda la gente está, Dios mío. ¿Por qué? Porque nuestra alma está entrenada a alabar belleza. Nuestra alma está entrenada a alabar logros, estratos sociales. Nuestra alma es de afuera. Yo dice, no. Tu espíritu es belleza interna. Logro interno. Y eso es un cambio fuerte de lo temporal a lo eterno. ¡Wow! Un cambio de resolver esto y aquello. Y ahora llegamos a un lugar que no tenemos que resolver sino descansar. Y a mi alma no le gusta reposar. Tengo que hacer algo. Mi alma, yo tengo que hacer algo. Felicidad si yo no hago esto y lo otro. Y ahora tengo felicidad sin límite. Ya soy feliz. Hubo un cambio. Y mi alma está entrenada a adorar lo vano. Ahora mi espíritu está entrenado, llamado a adorar la verdad. Es un cambio total de reino. Realmente ocurrió un cambio. La cruz de Cristo es nuestro punto de cambio. Absoluto. Antes era el viejo hombre, ahora soy el nuevo hombre. Antes era destituido, ahora soy instituido en gloria. Vaya qué cambio tan radical. Vamos a verlo, por favor. Mateo 11:7, les espero. En adelante. Jesús refiriéndose a Juan el Bautista. Y él les pregunta a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fuiste a ver? O sea, algo nada. ¿Qué fuiste a ver al desierto? Mire, ¿dónde estaba Juan? En un desierto. ¿Quién le quiere ir a un desierto? Mire qué cambio tan radical. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto con vestiduras delicadas? Y aquí, los que se visten así, con ropas delicadas, en casas de reyes están. Observa el cambio que Jesús está diciéndote. Dios mío, ¿quieres la verdad? Mejor ves al desierto. Y hoy día no, hermanos míos. Nuestra alma quiere verdad de la otra manera. De ropas delicadas. De gente famosa. Y continuamos. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Y más que profeta. Mucho más que un profeta. ¿Por qué? Porque ni aquellos se alcanzan a comparar lo que Juan logró. ¿Qué fue lo que logró Juan si no se casó? No tuvo hijos. No hizo ni un milagro. No escribió nada. ¿Qué fue lo que hizo? No estudió, no hizo esas grandes cosas. ¿Qué fue lo que hizo Juan que le ganó a todos? Eso es tremendo. Lo que hizo Juan, aquellos decían, allá viene. Y Juan dice, aquí está, ya les gané a ustedes. Juan le ganó a todo el mundo. Porque Moisés escribió, allá viene un día. Y todos señalaban allá un día. Y Juan no, aquí está, este es. Por lo tanto, le ganó a todo. ¿Viste el cambio? Ahora observa el cambio más profundo. Y tu alma no quiere eso. Y tú tienes que entrenarla al cambio.
Es un cambio tan radical que si tú no lo entiendes y sigues, vas a perder tu destino. Y continúa, sí, os digo, un profeta, pero más que profeta, porque este es el que está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Por eso que era más grande. Porque él fue el que dijo, aquí está el Cordero de Dios. Este es. Y dice Cristo, de cierto te digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Un momentito, detente esa declaración y Cristo no está exagerando. ¿Que Juan le ganó a todos los profetas? Le ganó a Isaías, que escribió 67 libros. ¡Wow! Le ganó a Jeremías, que escribió 40 y tantos libros. Le ganó a todo el mundo. De los nacidos de mujer, nadie le puede ganar a Juan. Aquí hay una balanza diferente, porque yo no peso así. Eso es maravilloso. Dice, de los nacidos de mujer, nadie es más grande que él. Y ahora agrega algo que es sorprendente. Por años yo no lo comprendía. Por años, hasta que por fin Dios me lo reveló. Mira lo que dice. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor, subraya por favor, mayor es que él. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el más pequeño en el reino es más grande que el más grande? ¡Wow! Porque es cuestión de cercanía. Si aquellos atrás dijeron, allá está, y este dijo, aquí está, ahora tú y yo decimos, dentro de mí está. Por eso que tu grandeza no se mide en logros, pero tú sigues midiendo grandeza en belleza, en esto, lo otro, logros, estatus sociales. Es entre más cercano está tu mayoría. Te comienza a vivir el mayor que. Tú no eres menor que. Y de verdad que hoy día admiramos a David, admiramos allá, admiramos. Y yo no me veo como mayor que. Seamos honestos, vemos allá como mayor que nosotros. Es una realidad. Ellos son mayor que nosotros. Y dice Cristo, mayor, y yo no le quiero ni creer a Jesús. Yo prefiero creer a mi alma. Mis emociones son, y yo oro con el menor que. ¿Quién eres tú? Menor que. Eso es muy delicado. Ahora, observa, ¿cuál es esa manera más grande? Este versículo que yo te voy a dar ahorita mismo, lo conoces, pero para mí resume la esencia. ¿Cuál es la manera más grande? Y en Juan 14, 10 y 11, allí está el mayor que. Por lo tanto, tú eres mayor que las circunstancias, porque ya tú tienes ese reino. Tú no puedes tener el soberano y tu vida seguir continuando siendo menor que. En Juan 14, 10 y 11, allí se nos da el secreto de ser el más grande. Y dice Cristo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dios mío, ahí está el secreto. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Observa, en ese mayor que se te da algo que es el tema de hoy día, el vivir profético. Cuando tú tienes esa conciencia del mayor que, de esa nueva creación, se te da algo muy grande. Las palabras del Padre que mora en ti. Las palabras del Padre que mora en ti. Observa, según lo que acabamos de leer, sí es cierto que Cristo hacía las obras, pero según Él mismo, no son las obras de Él. Porque las palabras que Él tenía eran las palabras del Padre, y Él las palabras del Padre las que hacían la obra. Yo te pregunto, ¿qué era lo que hacía la obra? Según lo que acabamos de leer. ¿Cristo o las palabras que el Padre le daba?
Lo vuelvo a repetir. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esa es la manera de vivir de un morador. Esa es la palabra profética que tú y yo tenemos. Esas palabras proféticas es el mayor seguro que tú y yo tenemos. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué grande esto, hermanos santos. Aleluya. Así que Jesús trajo esa mentalidad de reino. Ya no tenemos mentalidad de lo viejo. No tenemos que escoger, decidir según lo viejo. Ahora se trata de una fe de lo nuevo. Nuestro rol en la tierra es vivir según la nueva creación. Y expandir el reino a través de mí, como dije, nosotros tenemos la dirección de Dios en la tierra. Eso me encantó. No podemos seguir pensando como el reino del pecado, en que perteneció el viejo hombre. Una realidad de la nueva creación es que en lo íntimo de la morada escuchamos las instrucciones y direcciones de nuestro Rey. Si tú fuiste traído a un reino y tienes un Rey que mora en ti, vivimos ¿para qué? Para escuchar sus instrucciones. Tú y yo vivimos para quietarnos en esa morada y escuchar esa voz apacible, esa inquirir de Dios. El viejo hombre vivía a su antojo, en su propio camino, en su propia voluntad, pero el nuevo hombre no. El nuevo hombre vive escuchando la voz interna, la voz íntima le llamo yo, la voz del reino. ¿Cómo vivió Jesús? Escuchando la voz interna. Creedme que el Padre está en mí. Y las palabras de Él que fluyen de adentro de Cristo eran las palabras que hacían la obra. ¿Cómo vivía Jesús? Con las palabras internas del Padre. ¿Cómo vives tú? ¿Con las palabras de quién? Tenemos que comenzar a escuchar esa voz interna, porque esa voz interna es el mejor seguro que tú y yo tenemos de vida. Wow, qué maravilloso esto, hermano. En la nueva creación vivimos en contemplar maravilla y en escuchar esa voz interna. Grandioso esto. Así que la promesa que el Espíritu Santo nos da en la nueva creación, esa promesa es un arma que tú y yo tenemos. Vamos por favor a Marcos 4:26. Y la nueva creación es totalmente apta, hábil, capacitada para escuchar la promesa de vida, la palabra de vida, esa voz interna. Ya tu nueva creación es apta para escuchar esa voz interna. Y cada palabra interna que recibimos, cada palabra de inquirir, cada palabra de intimidad, nunca regresa vacía. Cada palabra tiene gran fruto. Qué grandioso esto. Ahora observa, tienes que entender algo del reino. Jesús dio 13 parábolas para explicarnos cómo su reino que ella trajo, que Él vivió y que Él nos dio. Ese reino, Él trajo 13 palabras para explicarnos cómo funciona ese reino. Hoy vamos a ver una. Vamos a ver que la palabra esa funciona de día y de noche. En Marcos 4:26, en la nueva creación, lo que trabaja es la palabra de Dios, de noche y de día. ¡Wow! Lo repito, en la nueva creación, lo que trabaja es la palabra de Dios. Y trabaja de noche y de día. Y en Marcos 4:26 Jesús lo explica. Él dice, así es el reino de Dios. Más vale que yo preste atención. Que yo entienda. Porque Él me está explicando cómo es el reino de Dios. Donde ya yo soy un ciudadano. Como le dije, vine aquí hace 40 años. Quiero saber cómo funciona esta nación. Todo era diferente para mí.
Hasta la comida, la cultura, 100% era un choque en todo sentido. Pasé un año triste. Porque era un choque cultural. Un choque en comida, un choque en amistades, un choque sin familia. Dios santo. Hasta que yo tuve que detenerme. Yo no puedo vivir con esta tristeza. Yo he sido traído a un nuevo reino. Yo no puedo estar añorando lo viejo. Yo tuve que parar de ser colombiano. Tuve que decirle no a mi estómago. ¿Por qué? Porque no había arepas. Yo me quería levantar con arepa y no había. Había hamburguesa. Yo recuerdo cuando me dieron la primera pizza, yo cogí un tenedor y se echaban a reír de mí. Me dieron una pizza y yo cogí un tenedor y ¿por qué comes así? Y yo, la gente lo coge con la mano. Porque era una cultura 100% diferente. Y yo tuve que desenculturizarme de ser colombiano. Entrenarme totalmente. Ahora te voy a enseñar algo del reino. El reino de los cielos, el reino de Dios es así. Como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta. Observa, ¿qué es lo que hace el que tiene la semilla? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner la semilla y no hace nada. Duerme y se levanta. ¡Ay, ay, ay! Y él dice, el reino es así. Y luego dice, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Dios mío. Te ha dado Dios una semilla. ¿Qué has hecho con la semilla? La has sembrado. ¿Qué semilla te ha dado Dios? La tienes guardada en tu bolsillo. Tremendo. Ahora observa claramente, hermanos míos, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo, de la semilla, lleva fruto la tierra. Es decir, la semilla tiene el fruto, un bosque. En una semilla hay un bosque. ¿Cuántas frutas hay en una semilla? Un bosque. En una semilla no hay una fruta, hay un bosque. Dios mío. Eso es muy grande, hermanos míos. De adentro la semilla tiene un bosque, nunca para de crecer. Eso es grande. Por favor, en una semilla no hay una fruta, en una semilla hay un bosque. Y ahora observa primero hierba, es decir, una estiguita que es como nada. Entonces yo la sembré y ya quiero comer mañana. Y ese es el problema, que la gente aborta. Jesús te está diciendo cómo funciona el reino. Que tú tienes una semilla. Y la nueva creación en el reino no funciona de otra manera. Yo te pregunto, ¿qué semilla te ha dado Dios? Y tienes que sembrar y echarte a dormir. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y primero la hierba, es decir, una espiguita nada. Luego se hace más espiga. Luego después se hace grano. Y luego ya está lleno la espiga de granos. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y así sucede con cada palabra que Dios nos da. Wow. Cada semilla es una palabra profética que Dios nos ha dado. ¿Y qué hacemos con una palabra profética? Nos alegramos por una semana y se olvidó. La guardamos en una repisa. No la sembramos. No permanecemos en ella. Y luego estamos, ¿qué? Sin fruto.
porque queremos crecer, seguir creciendo de otra manera. ¿Qué palabra profética Dios te ha dado? ¿A través de un profeta? ¿O tú personalmente a solas con el Señor? Eso es muy grande, hermanos míos. Al final vamos a ver Dios, esto es una revelación. Esto fue vida temprana. Mucha vida. Vamos a ver cómo funciona el reino. Para que tú veas. Se trata de un centurión en Mateo 8:5. Usted conoce bien la historia. Para que usted vea. Y ese centurión tiene un criado con una enfermedad fuerte. Es paralítico y atormentado. Y no atormentado, gravemente atormentado. Y aquel centurión busca a Jesús. Vamos a ver. Entrando Jesús en Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo, Señor, wow, eso no es cualquier palabra. Es una palabra para César. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y yo le sanaré. ¡Ufa! ¡Qué seguridad! Ese es el reino que tú y yo tenemos. Respondió el centurión y le dijo a Jesús, de nuevo, Señor, qué manera. Yo no soy digno de que entre bajo mi techo. El romano es conquistador, a un judío que ha sido conquistado, y carpintero. Y yo no soy digno que tú entres en mi casa. Estaba viendo algo muy profundo. Y le dice, solamente di la palabra. ¿Comprende cómo funciona el reino? El reino no funciona sin la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y le dice la razón, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Quiere decir, él descubrió, nadie puede hacer eso si tú no estás bajo autoridad. Dice, yo soy un centurión, tengo tantos soldados a mí bajo, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y dice, y tengo a mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va. Y digo al otro, ven, y viene. Y también tengo siervos. Y le digo al siervo, haz esto, y lo hace. Ahora, al oírlo Jesús se maravilló. Un momentito, el maravilloso se maravilla. ¿Cómo tú puedes maravillar al maravilloso? Solamente con este tipo de fe. Porque le dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo nomás doy la palabra y la palabra es hecha. Le doy una palabra a un soldado y lo hace. Le doy la palabra a un siervo y lo hace. Porque yo estoy bajo autoridad. Por lo tanto, tú también estás bajo autoridad. Y lo único que tú tienes que hacer es dar la palabra. Y él pudo comprender que toda enfermedad está bajo su autoridad. Comprende, bajo la palabra, todo está bajo autoridad. No hay circunstancia que no se sujete a la palabra. Tú fuiste traído un reino que todo se sujeta a esa realidad. Y Jesús se maravilló y dijo, de cierto te digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esa es la realidad de la nueva creación. La nueva creación no se mueve por emociones, por sentimientos, por desdicha. Pero nosotros aquí estamos sentados y tenemos un secreto. Quiero ser feliz en esto. Quiero resolver esto. Quiero resolver lo otro. Tengo metas escondidas en mi corazón. No quiero vivir en la nueva creación. Entonces yo les pregunto, ¿en qué consiste la intimidad de la nueva creación? Repito la pregunta, ¿en qué consiste esa intimidad? Vamos a ver un versículo que a mí me ha fascinado por años. Ya lo hemos visto bastante. Y es el Salmo 27, 4. El salmista, una cosa yo le he pedido a Dios y yo la voy a buscar. No tan solo la pido, la tengo que buscar. Y él dice, que esté yo en la casa de Jehová, esa morada.
ese tabernáculo. Para dos cosas, por favor. La nueva creación consiste de dos cosas. Primero, maravillarse, y segundo, inquirir. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuánto? Todos los días. No esperar el domingo. Todos los días es día de la casa de Dios. Y dice primero, para contemplar la hermosura de Jehová. Y segundo, para inquirir. Vamos a desglosar esas dos partes. La palabra inquirir en hebreo es bakar. Esta palabra es muy importante porque solo aparece 7 veces en el Antiguo Testamento. Tan importante es la palabra inquirir que solo aparece en 150 salmos, aquí nada más. No se repite en otros salmos. En el libro de Proverbios, solamente en 31 Proverbios, solo aparece una sola vez. Dios mío, qué palabra tan importante. Entonces, más vale que yo le preste atención. Una palabra tan trascendental. De las 7 vamos a ver 2 veces, por ahorrar tiempo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Esa es la realidad de la morada, de la nueva creación. Yo le llamo la relación maravilla inquirir. Así es que lo tengo yo escrito. Así que primero, la nueva creación es el privilegio de ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque maravillarse delante de Dios, ese es un adorador. Y tú no puedes ser adorador si tú no estás completo. Repito, adorador no es cantar. Adorador es estar completo en Dios. Abraham adoró, vamos a adorar, regresamos. Y él demostró estar completo no en su hijo, en Dios. Entonces, la persona que quiere maravillarse y que quiere recibir el inquirir, tiene que ser un adorador. Una persona que está completa en Dios. Creerse un adorador y aún verse incompleto es una contradicción. Un adorador siempre está en plenitud. Siempre está completo porque Dios mismo es su total existencia. Entonces, la nueva creación, como adorador que soy, siempre estoy completo. Una cosa es lo único que quiero. Tú me escogiste para adorarte. Y estoy completo en ti. Qué grande esto. Lo segundo es inquirir. En la nueva creación, además del privilegio de ser un adorador, es inquirir en su presencia. Es esperar las instrucciones de Él. ¿Cuál es la palabra que tú quieres dar? Tú eres el Señor, tú eres el Rey. Y Jesús solo se movía por la palabra íntima. Yo le llamo la palabra de inquirir la palabra íntima. La palabra en lo secreto. Que Él me va a dar. La palabra de intimidad nos describe dónde Dios quiere que estemos con respecto a dónde estamos ahora mismo. ¡Wow! Ese es grande. ¿Qué es la palabra de intimidad? Dios te va a dar una palabra que te describe dónde Él quiere que tú estés con respecto a dónde tú estás ahora. Vaya, qué importante. Es una palabra profética que describe el espacio de carácter y madurez de crecimiento. Yo estoy aquí, pero aquí es que Dios quiere que yo esté. Por lo tanto, la palabra profética nunca es pasiva. La palabra profética no se cumple con tiempo. Se cumple con carácter. Dios no mide madurez con años. Dios mide madurez con obediencia a la palabra profética. Eso es grande, hermanos míos. Por lo tanto, tú has recibido una palabra hace 10 años. ¿Cuándo la obedeciste? Toda palabra profética es el espacio donde tú estás, a donde Dios quiere que tú estés. Y fe es posicionarme a la palabra inquirida, a la posición donde
al carácter y altura que Dios quiere que yo esté. Eso es grande. Y es por fe. A la llenura de esa palabra. Dios siempre te va a dar una palabra para mostrarte dónde Él quiere que tú estés. Una palabra profética, una invitación a crecer. Cada vez que Dios te da una palabra profética, no la puedes hacer. No la puedes tú lograr. Por lo tanto, ahora tú te humillas, tú te rindes. Para que el Espíritu Santo te haga crecer a esa estatura. Eso es profundo, hermanos míos. Me quiero detener. Vamos a ver varios ejemplos de la palabra inquirir. Acompáñenme, por favor. Segunda de Reyes 16:15. En Reyes nada más aparece, en Crónicas, en Reyes, aparece una sola vez. Y es con respecto que el altar pertenece a Dios. Segunda de Reyes 16:15. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. Sí, nunca se debe apagar ese altar. Y el holocausto del rey y su ofrenda. Y así mismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra. Y su ofrenda y sus libaciones. Es decir, de todo mundo en ese altar, todas las ofrendas. De día y de noche. O sea, no es cualquier altar. Y así mismo el holocausto de todo el pueblo. Y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto. Y toda la sangre de los sacrificios. Vaya que lugar tan importante. Ahora observa. El altar de bronce será mío. Para consultar en él. Para inquirir. Y es un altar continuo para reyes y para todo el pueblo. Es un lugar para inquirir. Para consultar. Qué importante esto. Vamos a ver otro ejemplo, por favor. Ezequiel 34, 11 y 12. Fíjese la santa palabra. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas. Y yo las reconoceré. Ahí está Abacar. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y el día de la oscuridad. Si algo está oscuro, ¿cómo reconoces las ovejas tuyas? Pues él dice, yo las reconoceré. Entonces, es un lugar para saber reconocer, para saber distinguir, para saber escuchar. Por eso que dice el salmista, una cosa yo quiero. En lugar de maravillarme, en lugar de majestad, en lugar de contemplar, ese es adorador. Un adorador siempre está completo. Por favor, presta mucha atención porque terminamos con algo tremendamente importante. Porque vamos a ver que perdió la palabra profética por no tener el carácter entrenado. Vamos a ver qué ejemplo tan triste. Donde Dios le dice, tienes el permiso de Dios para derrotar a todos sus enemigos. Pero él no tiene el carácter para seguir la palabra de Dios. Y lo pierde. Impresionante esto. Así que, amados, el tiempo no es lo que cumple la palabra, sino la fe. Por lo tanto, la palabra inquirida, la palabra de intimidad, no requiere pasividad, sino movernos al lugar donde la palabra ocurrirá. Tú tienes que moverte al lugar donde la palabra ocurre. Pastor, demos un ejemplo. Qué bueno que usted está muy atento. El profeta Elías es un ejemplo clásico. Dios le dijo la primera palabra, muévete al arroyo, y yo mandaré un cuervo. ¿Cómo? Dios mío, qué cosa tan rara. ¿Un cuervo que te va a sostener? Tú tienes que moverte donde la palabra va a ocurrir.
tan absurdo como suene. Es un reto que un cuervo me traiga carne y pan de todos los días, de día y de tarde. Luego el arroyo se secó, y luego el cuervo ya no vino más, y Dios le da otra palabra. Y él se tuvo que mover donde está la otra palabra. ¿Dónde era la otra palabra? Ir a una viuda que es pobre, que se está tirando a morir. Y él llega, ¿dónde está la viuda con dinero? Que tiene costales y abundancia. No, se estaba dando a morir. Entonces, tú te tienes que mover a donde está la palabra ocurriendo y no dejarte mover por tus ojos. En las dos palabras, el profeta no se podía mover por lo circunstancial. Eso es muy grande. Y ni la viuda creían en el Dios de Elías, porque dice, vive Jehová tu Dios, que estoy recogiendo un poquito para ya cocinar y echarnos a morir, porque ya no tenemos más nada. Esto es lo último que tenemos. Pero aquel hombre se movió donde estaba la palabra. Y él dio la palabra. Y él le dijo Dios que no faltará tu harina, no faltará tu aceite. Y porque ese hombre se movió a la palabra, no tan solo no faltó la comida por más de un año, sino que aún resucitó al hijo de la viuda. Entonces, aquel hombre se movía donde estaba la palabra de intimidad, la palabra de inquirir. Por lo tanto, hermanos míos, el tiempo no es lo que cumple la palabra, sino la fe. Así que la palabra de inquirir requiere que se levante nuestro carácter y nuestra posición a nivel de esa palabra. No seas pasivo cuando Dios te da una palabra. Nos alegramos un momento, chapoteamos un segundo, quizás nos dura 23 horas, ni siquiera 24. Y cada palabra de Dios requiere un carácter más alto, un carácter que ya Dios lo dio a tu nueva naturaleza, ya lo tienes. Dios no lo está creando. La nueva creación ya lo tiene, ese carácter. Es el carácter de lo nuevo, que tiene el privilegio de hablar la palabra que se está dando. Qué grande, hermanos míos. Donde el Señor da la palabra por encima de esas circunstancias. Nunca podremos hablar la palabra inquirida con el carácter de lo viejo. Nunca. No tienes el permiso para dar la palabra pensando como viejo, sintiendo como lo viejo. Entonces, cada palabra requiere el carácter de esa palabra, el respeto para esa palabra. Qué grande, hermanos míos. Y espero que se le requiere al joven profeta Eliseo pasar las 4 pruebas. He visto tantos jóvenes con un caminar precioso, pero no pasan la prueba del carácter y se quedan a mitad de camino. Espero que tú y yo no podemos retrasar el carácter profético, pues se detiene el avance del reino. Comprendamos esto tan importante. Cada palabra de inquirir es la invitación de Dios para asociarme, a compañero de reino. Dios quiere extender el reino a través de nosotros. Y Él me da una palabra para yo asociarme a compañero de reino. Para que yo administre esas realidades espirituales. Repito, Dios no mide en mi crecimiento cuántos años de cristianismo, sino que Él mide en cuanto a crecimiento de asociación que tengamos con el espíritu profético. Dios quiere que seamos asociados para el avance de su reino. Ayer nos reunimos con una parejita, salimos con ellos. Y cómo veíamos el avance de Dios en el reino de Dios. Nos sentíamos gozosísimos. Comprende, la profecía no es un evento, es un llamado para asociarme. Qué grande esto. De este modo, mi nivel de crecimiento a la estatura del varón perfecto se mide cuánto obedezco a la palabra de intimidad.
cuánto la respeto, cuánto me gobierna, cuánto tengo el carácter de esa palabra, hermano santo. Observa el orden, primero maravilla y segundo inquirir. Maravilloso esto. Ese es nuestro punto de partida. Luego desde allí obedecer continuamente ese orden, belleza o maravilla e inquirir. Donde nos volvemos personas proféticas. Dios está buscando una iglesia profética. ¿Por qué? Porque la iglesia profética que la maneja la palabra de Él. Obviamente, cuando digo palabra, iglesia profética, ya estamos intoxicados. Es como decir, el don de lenguas, ya uno está envenenado ya inmediatamente. Ya uno tiene una preconcepción negativa, absurda, que dice, yo no quiero ser parte de eso. Yo he visto tanta gente en reuniones proféticas y yo no quiero ser parte de eso. Pero Dios está llamándonos a nosotros, a personas que sepan manejar la palabra, con el carácter de la palabra. Comprende, cuando al joven David se le ungió por rey, él tenía el carácter a ese nivel. Y él sabía, yo voy a ser rey, por lo tanto este gigante delante de mí tiene que ser quitado. Porque yo soy rey, fue ungido rey, pero ahora todavía no soy rey. Quiere decir que el que tiene que morir eres tú, y no yo. Tenía el carácter de la confianza. Por eso que él corrió hacia el gigante, porque yo no puedo morir. Uno de los dos tiene que morir, tiene que ser tú. Entonces tiene la confianza de la palabra. Por eso que él corrió. Él no corrió por la puntería. Él no corrió por su onda. Él corrió porque había recibido una palabra profética. Y tiene el carácter de esa palabra profética. Eso es muy grande, hermanos míos. David no corrió por tener espada más grande. No es habilidad militar. Es habilidad de creer tu identidad profética. David ya estaba preparado, tenía el carácter. Nos damos cuenta que la palabra profética determinó el carácter de David. Y lo manejó durante todo el tiempo. Por lo tanto, la palabra profética que tú has recibido es el mejor seguro de vida. Y cada palabra profética debe ser de noche y de día. Yo te pregunto, ¿qué palabra profética has desperdiciado? Es grande. Vamos a ver un peligro. Y con este ejemplo terminamos. El gran peligro de no tener la determinación profética. De ir a mitad de camino y parar. El gran peligro de ir a medias. Para el ejemplo que voy a dar, permíteme darle el contexto. Se trata de el reino del norte. Las 12 tribus se dividieron. En el reino del sur quedó Judá, Benjamín, con capital en Jerusalén, donde Dios sí había dicho que la adoración era en Jerusalén. Estaba escrito. Con Roboam. Pero al dividirse, un caudillo del norte llamado Jeroboam tomó 10 tribus e hizo Samaria la capital. Hizo ídolos, literalmente ídolos de oro. Hizo la adoración con idolatría. O sea, en el reinado del norte comenzaron a reinar estos reyes. Llegamos al caso de Jehú. Y Jehú perdió una gran parte del río Jordán de la derecha o al este a los asirios. Y su hijo Joacás había perdido la parte del oeste de Israel. Y ahora le toca el reinado a Joás. ¿Okay? A Joás le permiten un pequeño alivio porque los asirios tienen lucha con los sirios.
Él tiene un pequeño que no tuvo ni su papá ni su abuelo. Pero nada más le permiten un poquito de una guardia de solamente 10 carrozas. Solamente 10 carrozas. 50 hombres. Y un ejército de solo 10,000 hombres. Eso es lo que tenía el rey Joás. Aunque tuvo un pequeño alivio, porque los sirios con los asirios y sirios estaban entretenidos peleando entre ellos. Ahora, ese es el contexto. Pero quiero que veas algo. Cómo Joás, como joven, no dio el carácter. Porque se conformó a la idolatría. Pastor, hay un versículo. Sí, vamos a verlo. Él se conformó a la idolatría, que a su propio hijo le puso el de Jeroboam. A su propio hijo. ¿Qué significa eso? Que como joven se conformó al mundo. Y tú le vas a llamar a tus hijos la idolatría que tú tienes en tu corazón. Vamos a verlo. Segunda de Reyes, por favor. 14:16. Así que caminar en conformidad a este mundo de idolatría y rebelde contra Dios, vas a llamar inclusive a tus hijos así. Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria, con los reyes de Israel. Y reinó en su lugar, ¿quién fue? Su hijo. ¿Cómo llamó Joás a su hijo? Nada menos que aquel que hizo la idolatría. Y eso es conformarse. Entonces, antes de morir este hombre, él busca al profeta Eliseo. Vamos a retroceder un capítulo. Segunda de Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eso es muy importante, porque este hombre tenía tanta vida que dejaron caer un muerto en su sepulcro y resucitó. A diferencia de cómo los cristianos morimos, llenos de debilidad. Ese hombre tenía tanta vida en sus huesos que aún un muerto resucita al tocar a los huesos del profeta. ¡Qué manera de morir! Bueno, estaba Eliseo en ese estado. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él. Observa, no está llorando delante de Dios. Es decir, él no está buscando a Dios. Es decir, yo tengo un mago propio. Y hay mucha gente que busca al pastor, pero no está buscando al Dios del pastor. Llorando delante de él, le dijo, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. ¿Por qué? Porque Eliseo era mejor que un ejército. Una palabra profética es más grande que un ejército. Ya lo vimos con Josafat. Una palabra de inquirir, una palabra de intimidad, es más grande que un ejército. Yo te pregunto, ¿qué palabra te ha dado Dios que equivale más que un ejército? Y si tú has dejado caer la palabra, has dejado caer tu espíritu. Y tú vas a terminar nombrando a tus propios hijos idolatría. Eso es muy fuerte para decirlo, hermanos míos. Lo cual nos lleva a un genuino arrepentimiento. De ir corriendo a Dios, que no me juzga, no me condena, no me desprecia, que tiene amor eterno para restaurarme. Y le dijo a Eliseo, tomó un arco, vamos a descifrar cada una de esas cosas, y unas saetas. Tomó él entonces un arco, y tomó unas saetas, unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¡Qué tremendo! Y Dios, cuando tú crees nueva creación, Dios pone su mano sobre tu arco. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, ¿qué significa la ventana?
Son las oportunidades que Dios te está dando. Es la visión que Dios te está dando. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta es salvación de Jehová. ¿Cómo eran cada saeta? Salvación de Jehová. Y saeta es salvación contra Siria. Recuerda, los sirios tenían la tierra de ¿quiénes? La tierra del abuelo y la tierra del papá. ¿Cuánto terreno tiene el enemigo que nuestros abuelos y nuestros padres han dado? Terreno que pertenece a Dios. Y Dios te está diciendo proféticamente que abra la ventana, coja tu arco, coge las flechas, porque Él dice, yo pongo mi mano sobre tu arco. Y dice Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, tan solo 3 veces, y se detuvo. Aquí vemos la importancia de la determinación profética. Y si yo no tengo el carácter, yo voy a parar. Aquel joven paró. ¿Por qué? Porque no tenía el carácter profético para recobrar todas esas tierras que pertenecen a Dios. Entonces el varón de Dios estaba enojado contra él y le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a tus enemigos y no vas a poder recobrar esas tierras. Sí, hermano, con aquellas 3 saetas, él luchó y venció 3 veces y recobró las tierras que su papá Joacás había perdido, pero nunca recobró las de Jehú. Así que la falta de determinación de ese joven rey perdió la oportunidad profética. Pero permítame definir qué es determinación. 4 definiciones de determinación. Primero, es terminar una misión aparentemente imposible al concentrarme en metas alcanzables. Segundo, determinación es darme cuenta que mis luchas presentes son esenciales para futuros logros. Si Dios te permite luchas presentes para desarrollar el carácter para futuros logros. Tercero, determinación es cumplir las metas de Dios en el tiempo de Dios sin importar la oposición. Y por último, determinación es usar toda la energía posible para terminar mi tarea. Este joven no había desarrollado el carácter profético, la determinación profética para seguir una palabra hasta que dé fruto. Qué grande, maravilloso esto, hermanos míos. Aleluya. ¿Por qué Jehová se detuvo con tan solo 3 flechas? Porque él no tiene la determinación, el carácter que una palabra requiere. Toda palabra de Dios requiere un carácter. Toda. Y Dios quiere que tú trabajes en tu carácter mientras tienes la palabra. Y aquel hombre se conformó con lo mínimo. Aquel muchacho, aquel rey joven, se conformó con lo mínimo. Y no dio la energía total, la atención total, el carácter total, el corazón total. Qué tremenda pérdida para él. Ahora, aquel arco era el permiso de la palabra profética. Y cuando Dios te da una palabra profética, esa palabra es el arco de Dios, es el permiso profético de Dios. Pero aquel rey no le dio el valor. Él no había entrenado su carácter a darle el valor a la palabra profética. Ese grande.
no le damos el valor a la palabra profética. Eso es muy grave. Tú no le das el valor a la palabra profética, estás malentrenando tu carácter y vas a abortar la palabra. No vas a poder liberar territorios que el enemigo ha tomado. Qué serio esto. A las 4 de la mañana Dios me trajo palabra profética, Dios mío. Y esta mañana la di a tal persona. Dios te dice esto. Instrucciones exactas de Dios para esta persona. Anoche nos reunimos con esta pareja, instrucciones exactas. Pero si yo no tengo el carácter, lo voy a abortar. O voy a conseguir una victoria parcial nada más. ¿Qué serio? ¿Qué es un arco? Es el permiso profético. Y Dios pone su mano sobre ese arco. Yo te pregunto, ¿quién tiene esos territorios? ¿Qué palabra profética has dejado caer? ¿Has dejado abortar? Inclusive tu propio carácter, ¿dónde está? ¿Dónde está tu gozo? ¿Te lo robaron? Dios mío. Ahora, ¿cuál es el arco? El arco es el permiso profético. El arco es la palabra profética. Ahora, ¿cuál es la ventana? La ventana son la visión que Dios te da a ti para recobrar ese territorio. Dios dice, abre la ventana y mira hacia ti y golpea ese territorio. Entonces, la ventana es el permiso que Dios te está dando para que tú veas ese territorio. Para que sea recobrado de la invasión. Porque no pertenece a esos enemigos. Tu gozo no pertenece al enemigo. Tu salud no pertenece al enemigo. Tu alegría no pertenece al enemigo. Tu finanza no pertenece al enemigo. Tu enemigo lo tiene por generaciones. Ese es grande. Ahora, ¿cuáles son las flechas? Las flechas son las victorias a través de las promesas que Dios te da. Cada promesa es una flecha. Y son victorias de derrota total, absoluta, contra el enemigo invasor. Ay, ay, ay. ¿Y cuál es el territorio? Y aquel territorio es nuestro territorio redimido, que Dios te manda a conquistar para el reino de Dios. Hay almas que conquistar, parejas que conquistar, vidas que conquistar, familias que conquistar. Porque Dios me dio un reino dominador para desplazar a un invasor ilegal en terrenos que pertenecen a Dios. Qué grande esto. Muy, muy importante. Terminamos con una flecha. Una gran flecha. Y está en Efesios 3. 17 al 20. Hay una flecha que tú y yo nunca podemos dejar de tirar. No podemos tirar 3 veces. Tenemos que tirar 7 veces. Y abrir esa ventana. Y Dios quiere que tú recobres el territorio que eres amado. Porque yo sé que tú eres amado. Yo sé que tú sabes que eres amado. Pero hay territorios que es un amor limitado. Es un amor limitado. Donde tú tienes amor de dormir, amor de bañarte, amor de acostarte, amor de levantarte, amor de en todo sentido. Y tú no caminas más en conformidad a este mundo. Esta flecha, Dios me decía, sí, yo sé que tú sabes que eres amado, pero tu amor tiene territorios limitados que el enemigo ha invadido y tú lo has dejado. Efesios 3:17, para que habite Cristo, no por tus emociones, por la fe.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura. Mi vida tiene que saturarse de este amor. ¿Por qué? Porque el amor da confianza. Es un amor vencedor. Y tú y yo tenemos que conquistar este terreno que el enemigo ha invadido por tantos años. Capaces de comprender con todos los santos, no tú solitos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que excede a toda circunstancia, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido, entiendo, con el poder que actúa en nosotros. Hermanos, para mí es una flecha personal. Donde Dios me decía, tú tienes que abrir la ventana, coger tu arco, yo pongo mi mano sobre tu arco, y todos los días quiero que golpees la tierra hasta que tú seas saturado de amor. Tú seas inundado, cada pensamiento tuyo, no hay una molécula en ti que no sea saturada del amor de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias porque ya somos nueva creación. Esa nueva creación tenemos conciencia continua, expectativa continua de un regalo. Todos los días tenemos regalos, bondades. Ya no tenemos relación con los viejos, no pensamos como los viejos. Todos los días, conciencia continua de la realidad de que ya somos nuevos. Y Padre, abro la ventana de tal manera que no tan solo yo, mi hogar, mi familia, reconquistemos ese terreno del genuino amor, el verdadero amor, el amor que excede todo conocimiento, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo, para ser lleno de tu plenitud. Y tomo esa saeta, no una, no tres, Padre, más y más y más. Lo creo, bendito Padre. Soy muy amado. Tú me pusiste en el aceptado. Tú no me puedes amar más, no me puedes amar menos. Has hecho un pacto incondicional. Creo esa realidad, Padre. Gracias por esta meditación esta noche. En Cristo Jesús, aleluya. Amén y amén.